protestantedigital.com. En Génesis damos la más cordial bienvenida a Shai Semer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, y también vosotros bien hallados y prestos ya para la época vacacional. Bueno, el que tiene tiempo de disfrutarlo, desde luego. Y claro, nos alegramos de que haya gente que pueda disfrutar de sus vacaciones. Bueno, pero nosotros no tenemos, no estamos en ese tiempo, y vamos a ir a un tema que verdaderamente es apasionante. Tal vez podríamos decir que mujeres eran las de antes, y porque estamos hablando de el episodio que se cuenta en el libro de Números, del 1 al 11, cuando comenzó la distribución de la tierra de Canaán, y sobre todo la heredad. Vamos a hablar de estas mujeres que reclamaron para sí no perder ni el nombre ni la heredad. Claro, tenemos que ver que el contexto en que está hablando esto, estamos frente a un pueblo que pasa una tremenda rebelión. Hablamos de Números 11, lo que se llama el maná y las codornices, a 3 días de entrar en la tierra. Aún el libro de Deuteronomio no se pensaba escribir, por decirlo así. Habían recibido todas las leyes necesarias en el libro de Levítico para instrumentar todo lo que es la santidad. El objetivo del Señor es llevarlos a un monte alto a designar, donde allí ellos tendrían el privilegio de adorar, el privilegio de compartir con lo que ellos producen con el sudor de su frente, y compartirlo a nivel de ofrenda y de actos de justicia. Es un privilegio y es una forma de la que Dios se place y la ha escogido en su misteriosa sabiduría. Y eso es lo que había decidido con el pueblo de Israel como fuente de iluminación y de restauración con el Dios de la creación, que eso se expanda a todas las naciones. No en vano, Isaías 2 dice que de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Todavía Sión es el punto de referencia para que la luz universal, que ilumbre todo el universo, finalmente, que está iluminando pero está atenuada por razones que solo Dios sabe, se dé a conocer. Entonces, en ese contexto está el pueblo de Israel, y en ese momento que el pueblo de Israel está entrando, hay una resistencia ante la gran responsabilidad que va a implicar llevar una carga tan grande de representar al único Dios y verdadero de toda la creación. Y en esto comienzan las rebeliones, que lo podemos leer también en capítulo 11 y capítulo 12, y después vienen los espías, capítulo 13, y en capítulo 13 de Números hay una tremenda aseveración de Dios: hasta cuándo aguantaré la murmuración de este pueblo, es decir, la queja que hoy escuchamos muy seguido hasta el día de hoy. Han pasado 3.500 años, tú le preguntas a un hermano por lo general qué tal, cómo estás, y te dice, bueno, ya ves, aquí vamos, tirando, y bueno, y ya comienzan los elementos aparentemente suaves de una queja que es un letargo constante y una letanía que no se termina. Ahora bien, en este contexto de rebelión y sofocadas por todos los medios, hubiera sido podemos decir, un acto de suicidio el hacer lo que estas mujeres, como dijiste tú muy bien, eran las de antes, realizan. Y muchas veces no comprendemos que la triste frase que dice que el Nuevo Testamento tiene más en cuenta a la mujer, por muchas razones, esto recae en un desconocimiento de la profundidad de la palabra, ya que uno de estos ejemplos es Números 27, pero hay muchos más en donde la dignidad de la mujer es llevado a un nivel tan alto que no tiene precedentes ni en el Nuevo Testamento, en muchas áreas, ni tampoco tienes precedentes en ninguna cultura aledaña a aquel lugar. Lo que pasa es que hay que saber leer la letra pequeña y entrar en los detalles. Las hijas de Zelofejat o Zelfajat se presentan. Este es hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés. Esa es su tribu. Y hay una repartición de la tierra que se adquirirá en un futuro. Ahora hay 40 años que hay que divagar. En el capítulo 27 está claro de que ya se decretan los 40 años y solo entrarán a la tierra de Israel, la tierra prometida, los niños. Se supone, aunque no está escrito, que también las mujeres, porque la orfandad no es algo que Dios va a promover, eso se desliga, y no entrarán los hombres de 20 años para abajo,
de 20 años hacia arriba, y esos hombres no entrarán, así que ya están en una época de duelo, de fallecimientos, de desapariciones de personas, porque están comenzando a divagar. Tal vez no faltaría mucho para entrar, porque estamos a las puertas del libro de Deuteronomio, no faltaría ya mucho para entrar, han pasado muchos años, y frente a todos estos elementos de rebelión, todos estos elementos que fueron sofocados, la rebelión de Coré en números 16, la peste de números 25, la rebelión de los espías de números 13, del maná a las codornices de números 11, no sería muy prudente, ¿sí?, estar leyendo lo que estamos leyendo ahora, que hay 5 mujeres que se presentan delante del sacerdote y de Moisés, nada más y nada menos, a las puertas de la tienda de reunión, evitando a los 70 que Dios había designado en números 11, que son los, digamos, hacedores administrativos para que Moisés no tenga mucha carga. 5 mujeres solitas, ellas son solteras, se presentan y se pasan todos los protocolos habidos y por haber, y con una sensibilidad muy grande por todas las rebeliones que hay en cuanto a cuidado con lo que vas a hacer, y se presentan al jefe de la nación y al jefe espiritual Eleazar, y ellas nada más y nada menos se plantan en la entrada del tabernáculo. Imaginemos la situación, 3 millones de personas viviendo allí, no podrían tomar esa iniciativa diariamente, eso no estaba establecido. Y aquí viene el discurso de una de ellas, porque las 5 a la vez no pudieron hablar seguramente, debían ser breves, concretas y saber lo que tenían que decir. Y así comienza el relato de ellas. No sé si tú me quieres preguntar algo. Sí, yo quería enfatizar un punto a propósito de esto que estamos hablando, para que quienes en este momento nos estén escuchando, para que aprecien que en este momento se está hablando nada más ni nada menos que del estatuto perpetuo que regía se va a establecer el estatuto perpetuo que regía las herencias, o que rige las herencias en Israel, un estatuto que 3.500 años después está plenamente vigente. Bueno, hoy simplificamos todo en cuanto a ley, gracia, en una magnitud de separación que creo que es incomprensible para Dios. Sinceramente, creer que la ley de Dios está inamovible, lo que Él llama la ley dada en lo que llamamos el Antiguo Testamento, y que no hay apelación y que no hay jurisprudencia, es también muy difícil de comprender, pero es de alguna manera los exégetas occidentales, muchos de ellos, y el costumbrismo en el diálogo diario que podemos tener en, digamos, en los ambientes cristianos, nos hace ver de que realmente hay poca profundidad en los análisis puntuales. Por ejemplo, las leyes están divididas en decretos, están divididas en normas, están divididas en ordenanzas, están en leyes, y también todo esto dentro de esas subleyes, y todo es un esquema jurídico interesante. Estas 5 mujeres van a poner o a sentar una jurisprudencia interesante, y se presentan delante de Moisés y les dice así, estamos en Números 27:3, nuestro padre murió en el desierto, o sea, es uno de los que supera los 20 años y no va a entrar a la tierra. Quiere decir que ellas quedaron huérfanas de padre, y como vemos, su madre no ha muerto. Seguimos nosotros en la teoría, por decirlo así, de que las madres sí entraron, y aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, o sea, la rebelión de Coré. De números 16, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. Muchas veces el desconocimiento también de la lengua original o la puntualización exacta nos hace ver de que falta de ese detalle no nos deja seguir adelante con la profundidad de estas palabras. Unas profundidades que dicen: mi padre murió por su pecado. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que una persona no muera por su pecado, sino que muera a alguien más por el pecado de esa persona? Ya lo estamos viendo, la murmuración es un pecado tan capital, es una
es un arma que puede producir un asesinato en masa, que es la murmuración, la desacreditación de una persona o un testimonio en vano. Esa murmuración, la cual también vivió y vivenció Miriam, la hermana de Moisés en Números 12, la que así los israelitas murmuraron en Números 13 y también en Números 11, esa murmuración, la cual venimos escuchando esas campanillas por ya más de 3.500 años de historia bíblica o de desarrollo bíblico, es algo que hoy no se le presta atención y sin embargo es el arma más asesina que hay, llamada la lepra bíblica, a la cual está dedicado 2 capítulos para su sanidad, Levítico 3 y Levítico 14. Es lo que más puede llegar a engrandecer la ira del Señor. Pero este hombre es un hombre que no permitió que nada de lo que vive en él, que puede ser raíz de amargura, que cualquier pecado que haya tenido, porque Juan dice que el que dice que no peca miente, o cualquier situación que se puede colar en la educación hacia sus hijas, en el pensamiento de ellas hacia la comunidad, en la percepción que pueden tener ellas del concepto de Dios o del concepto de hermandad, todo lo que pudo haber estado deformado o todo lo que pudo haber estado contaminado, sí vivió en él, porque no hay hombre que no lo tenga, sin embargo no traspasó a nadie. Es decir, murió solo en su pecado, él mismo significa murió solamente él por su pecado y no incitó a otros a pensar como él. Y no tuvo hijos. No es que no tener hijos es un pecado, porque ese y significa que además de no tuvo hijos. No tuvo hijos varones. No tuvo hijos varones. Entonces viene el reclamo, ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre, de nuestra familia, solo porque no tuvo hijo? Dennos la herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés, que ya estaba harto de rebeliones, está frente a 3 jovencitas que se saltaron todos los protocolos y vienen a protestar, pero Moisés no lo toma como una protesta ni como una rebelión, porque en las frases dichas por esta jovencita o estas jovencitas está el secreto de la reflexión que instó a Moisés a presentar el caso directamente ante el Señor y escuchar su voz directa sobre esto. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, las hijas de Tzolefajat o Tzelfajat tienen razón en lo que dicen. El mismo Señor lo dice. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia también. Además, dirás a los israelitas, si un hombre muere, no tiene hijo, vosotros pasaréis su herencia a su hija. O sea, cambian la jurisprudencia, crean un precedente. ¿Por qué ocurre esto? Porque ellas apelan indudablemente a que finalmente el retoño que tenía que nacer de la congregación de Israel después de tanta muerte, tanta rebelión, después de tanto sacrificio, después de tanta educación, después de tanta presencia de Dios, había aparecido. Hay 5 hijas que quieren que su padre esté en la memoria, y esa memoria es de un hombre que murió solo en su pecado. Por fin había un hombre en la congregación de Israel que logró frenar sus ideas personales, su carga negativa o lo que tenga, y no transmitió en su educación nada que pueda llevar claramente a otra persona a seguir sus caminos de dudas o de amargura. Fue un padre que transmitió toda una visión positiva, toda una visión clara y transparente, y si hay pecado en él, él murió en su pecado. No murmuró, no escupió, no contaminó. Por fin, en el campamento de Israel, hay alguien a quien se puede recordar que llevó su vida hasta la muerte con esa integridad. Por eso, si es necesario cambiar una ley territorial, para que la memoria de un hombre perdure porque ese hombre muere en su pecado, lo vamos a cambiar, lo vamos a intentar para que su memoria perdure. Es decir, esta es la enseñanza y el ejemplo. Cambio la ley del territorio para que la ley de la memoria, el memorial de lo que debemos recordar, se expanda. Con la memoria de este hombre se expande el ejemplo. Y dicen las hijas,
murió por su pecado. Él murió por su pecado, nadie más murió por su pecado, solo Él. Eso hay que tener memoria y eso es bueno darlo como ejemplo. Por lo tanto, su nombre permanecerá en Israel y no se dejará que desaparezca. Y de aquí en más, siempre que haya una posibilidad, se hará. Y ahí está la ley cambiada. Quiere decir, la ley de la memoria por la ley del territorio y la jurisprudencia. Estas mujeres tuvieron la sagacidad de entender lo que es llevar a la memoria de generación en generación a un hombre que murió solo en su pecado. El mismo Maestro, Jesús, nuestro Mesías, nos dice, haced esto en memoria de mí. La memoria es una de las perlas de la Biblia, la guerra de la memoria contra la guerra de la amnesia. El que no recuerde, el que no tenga memorial, es el que va con este siglo, y el que va con este siglo va según las modas. La Biblia es categórica cuando dice, acordaos de las cosas pasadas, preguntad por las sendas antiguas, preguntar por la ley de los profetas. Es decir, la referencia está en las raíces, y esas raíces son las que nos dan camino, dirección y esperanza. Este es el primer retorio, el primer hombre que guardó la pólvora, guardó las pistolas de lo que es la maldicencia y la capacidad de la lengua de asesinar, y murió solo en sus pensamientos, los cuales Dios juzgará en su momento y dará medida por medida, o según las obras o los frutos de la fe será juzgado. Creo que estas mujeres sí entendieron cuál es la responsabilidad fundamental, supieron hacerlo, tenían educación, tenían contenido y lograron cambiar una ley. Yo creo que en toda la Biblia no hay un caso semejante tan contundente que se tiene y se requiere la presencia de Dios y su directa intervención para sopesar tierras o memoria. Shai, que realmente qué impresionante es este pasaje, porque una vez más se hace alusión a la memoria y tal vez a otra cuestión más que la propia Biblia nos dice, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Así es, solo que ellas se arriesgaron a que su desacato y su forma tan directa de encarar esta situación las condene, pero ellas dieron el testimonio de que el Padre había hecho un buen trabajo. Ellas no murmuraron en la congregación, ellas no comentaron con las vecinas, ellos no levantaron gente, ellas no intentaron hacer rebelión, ellas no fueron a sembrar la duda ni la cizaña entre los que también tenían la misma condición. Ellas se abstuvieron de diseminar sus ideas y fueron directamente a hablar con Moisés. Es decir, la educación de su padre sobre ellas murió en su propio pecado, tuvo efectos fundamentales en el acto, se puede decir prácticamente milagroso y divino, que un ser humano se guarda sus ideas hasta el momento que las tienes que exponer ante la autoridad correspondiente, sin denigrar a nadie, sin desmedir a nadie, ni tampoco desmejorar a nadie. Eso es un milagro a nivel humano, y a nivel de Israel, que venía de murmuración en murmuración, estas mujeres comprendieron lo que tenían que hacer, tuvieron un ejemplo maravilloso en su casa, un padre ejemplar que les enseñó a pensar, les enseñó a hablar y les enseñó a exponer. No fueron mujeres que fueron a reivindicar derechos, sino que fueron a exponer la enseñanza magistral que habían recibido en su casa, la memoria y la no murmuración. Eso fue lo que triunfó sobre la propia ley que el Señor había promulgado. Para los que no son entendidos en esto, porque no han prestado atención, y no hay que ser muy entendido, el mismo Señor ha cambiado su propia ley, porque su propia ley fue dada para que la gloria de Dios sea manifestada. Y para Dios que se perpetúe la memoria de este hombre, indica claramente la necesidad de cambiar la ley. Verdaderamente impresionante. Esto tiene también que ver con la redención de la tierra cuando se celebra el año del jubileo. ¿En qué aspecto? Yo diría que a los 50 años,
no se redime la tierra a los 50 Así años. se redime la tierra a 50 años, aunque no alcanzo la conexión que me quieres indicar. Bueno, entonces es una apreciación equivocada, pero pensaba que en cierta forma casos similares se pueden producir cada 50 años cuando se redime la posesión de la tierra, ¿o no es válido el ejemplo? Bueno, se redime la posesión de la tierra, el jubileo, así es, se redime, pero eso es un tema más, se puede decir, complejo, porque tiene que ver con la restauración de los pobres, con que cada tierra vuelve a su dueño original. Lo que pasa es que las tribus de Israel tenían tierras delimitadas y ellas, por estar en Manasés, tenían la posibilidad de estar en ellas y necesitaban tierras dentro o subdivisiones. Digamos que lo del jubileo lo podemos tratar en otra oportunidad, porque va por cuestiones que tienen que ver con justicia social, podemos decir, y reivindicaciones que son muy interesantes, que están ligados al año sabático también, ¿no? Un prejubileo, que son 7 años sabáticos para que se cumpla un jubileo. Es, de alguna manera, la tierra vuelve a su dueño original, que es Dios. Claro, es un error, pero que sirve justamente para aclarar eso, que verdaderamente el dueño de todo es Dios y que Él es el verdadero administrador de todo lo que tenemos. Bueno, lo que has dicho es más que correcto, y voy a decir, lo de jubileo puede ser que sí tenga mucho sentido. Las hijas de Tzelfajat dejaron claro que ellas solamente quieren tierras por memoria, no quieren tierras para posesión. Entendieron el mensaje de lo que es la memoria, de hacer esto en memoria de mí. Se han adelantado 1500 años a Jesús, por supuesto, porque la enseñanza existía, lo que es la memoria. Por lo tanto dijeron, sí señores, queremos potestad sobre la tierra, porque sois ambiciosas, de ninguna manera. Necesitamos la tierra para perpetuar la memoria de un hombre que ha hecho justicia según Dios en un tema muy sensible, la murmuración. Esto es una enseñanza que debemos de tener en cuenta, porque cuántas veces nos equivocamos en la forma de hacer nuestros reclamos, en la forma que tenemos de hacer valer nuestros supuestos derechos, cuando en realidad nos estamos olvidando que nuestro gran intercesor, nuestro gran abogado, ya yendo al Nuevo Testamento, es el Señor Jesús, y Él es el que da sabiduría para pedir, y Él es el que da sabiduría para quien nos escucha. Bueno, sí es verdad, solo que esta lectura, si se hace de una manera más desviada, pues se podrían sacar conclusiones como que, has visto, a raíz de este versículo las mujeres pueden ser juristas, o pueden pararse en la puerta del tabernáculo, o pueden llegarse a lugares donde otros hombres no pueden llegar. El objetivo de este relato no es ni siquiera pasar por esos recovecos forzados de la Escritura. Aquí lo que se intenta ver cuál es la función que la educación está ejerciendo en un pueblo para la gloria de Dios y no para reivindicar apetecibles circunstancias que pueden ir cambiando dentro de una sociedad. Es decir, no hay aquí nada que se pueda interpretar de reivindicación personal. Se quiere reivindicar la memoria. Y entonces la persona que lo expone son las personas que están desprotegidas y que quieren activar la memoria de su padre. Y ellas son estas mujeres. Pero de ninguna manera se puede pretender de que esto da más de lo que da el versículo. Lo que da el versículo es de que las mujeres que estaban allí recibieron educación, tanto como la recibieron los hombres, recibieron comprensión y recibieron también exégesis. Y por esa razón queda descartado que las mujeres del Antiguo Testamento, como dicen muchos, estaban alejadas, desprotegidas, estaban infratratadas en cuanto al conocimiento. Este es uno de los casos que se han relatado. Podemos imaginarnos cuántos retoños hubo en el campamento, tanto femenino como masculino, que siguieron adelante con esta, podemos decir, evolución espiritual que Dios estaba implantando en Israel. Yo creo que hay que leer con puntualidad y no dejarse llevar
por los errores de los maestros, que lo mejor que tiene un maestro es que enseña lo que sabe y lo peor que enseña sus errores también. Un buen maestro los transmite. Por lo tanto, aquí el padre fue más que un buen maestro, fue un excelente maestro. Murió con sus errores y no los transmitió a sus hijas. Tal vez debamos reflexionar de no querer, sobre el hecho de no querer hacerle decir a la Biblia lo que no dice y sí, hacerle decir lo que a nosotros nos parece bien. Exactamente, no es un versículo que habla de la reivindicación de los derechos de la mujer, ya que la mujer tenía plenos derechos, y eso lo indica que se plantan en la puerta del tabernáculo para exigir, con el conocimiento que ellos tienen, un cambio de la ley dada por Dios, donde versículos anteriores eso fue interpretado como una rebelión y fue castigado con fuego que vino de las profundidades de la tierra. Aquí llevó a un cambio de jurisprudencia. Con esta reflexión lo dejamos ahí. Gracias por estar en Génesis y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. protestantedigital.com. También en capítulo 11 y capítulo 12, y después vienen los espías capítulo 13, y en capítulo 13 de Números hay una tremenda aseveración de Dios: hasta cuándo aguantaré la murmuración de este pueblo, es decir, la queja que hoy escuchamos muy seguido hasta el día de hoy. Han pasado 3.500 años, tú le preguntas a un hermano por lo general qué tal, cómo estás, y te dice, bueno, ya ves, aquí vamos, tirando, y bueno, y ya comienzan los elementos aparentemente suaves de una queja que es un letargo constante y una letanía que no se termina. Ahora bien, en este contexto de rebelión y sofocadas por todos los medios, hubiera sido podemos decir, un acto de suicidio el hacer lo que estas mujeres, como dijiste tú muy bien, eran las de antes, realizan, y muchas veces no comprendemos que la triste frase que dice que el Nuevo Testamento tiene más en cuenta a la mujer, por muchas razones, esto recae en un desconocimiento de la profundidad de la palabra, ya que uno de estos ejemplos es Números 27, pero hay muchos más en donde la dignidad de la mujer es llevado a un nivel tan alto que no tiene precedentes ni en el Nuevo Testamento, en muchas áreas, ni tampoco tienes precedentes en ninguna cultura aledaña a aquel lugar. Lo que pasa es que hay que saber leer la letra pequeña y entrar en los detalles. Las hijas de Zelofejat o Zelfajat se presentan. Este es hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés. Esa es su tribu. Y hay una repartición de la tierra que se adquirirá en un futuro, y compartirlo a nivel de ofrenda y de actos de justicia. Es un privilegio y es una forma de la que Dios se place y la ha escogido en su misteriosa sabiduría. Y eso es lo que había decidido con el pueblo de Israel como fuente de iluminación y de restauración con el Dios de la creación, que eso se expanda a todas las naciones. No en vano, Isaías 2 dice que de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Todavía Sión es el punto de referencia para que la luz universal, que ilumbre todo el universo, finalmente, que está iluminando, pero está atenuada por razones que solo Dios sabe, se dé a conocer. Entonces, en ese contexto está el pueblo de Israel, y en ese momento que el pueblo de Israel está entrando, hay una resistencia ante la gran responsabilidad que va a implicar llevar una carga tan grande de representar al único Dios y verdadero de toda la creación. Y en esto comienzan las rebeliones, que lo podemos leer. protestantedigital.com. En Génesis damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, y también vosotros bien hallados y prestos ya para la época vacacional. Bueno, el que tiene tiempo de disfrutarlo, desde luego. Y claro, nos alegramos de que haya gente que pueda disfrutar de sus vacaciones. Bueno, pero nosotros no tenemos, no estamos en ese tiempo, y vamos a ir a un tema que verdaderamente es apasionante. Tal vez podríamos decir que mujeres eran las de antes, y porque estamos hablando de el episodio que se cuenta en
en el libro de Números del 1 al 11, cuando comenzó la distribución de la tierra de Canaán y sobre todo la heredad. Vamos a hablar de estas mujeres que reclamaron para sí no perder ni el nombre ni la heredad. Claro, tenemos que ver que el contexto en que está hablando esto, estamos frente a un pueblo que pasa una tremenda rebelión. Hablamos de Números 11, lo que se llama el maná y las codornices, a 3 días de entrar en la tierra. Aún el libro de Deuteronomio no se pensaba escribir, por decirlo así. Habían recibido todas las leyes necesarias en el libro de Levítico para instrumentar todo lo que es la santidad. El objetivo del Señor es llevarlos a un monte alto a designar, donde allí ellos tendrían el privilegio de adorar, el privilegio de compartir con lo que ellos producen con el sudor de su frente,